Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por asistir a esta conferencia. Es para mí un honor y un gran gusto presentarles a la doctora Marta Ardila. Ella es politóloga y tiene un grado de PhD en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, ¿no? Empezó por Ciencia Política y luego vio la luz con mayor claridad e incluyó en sus estudios Relaciones Internacionales, como debe de ser. Es profesora investigadora de la Universidad Externado de Colombia, profesora visitante en universidades como la Universidad de la Florida, la propia UNAM, la Universidad Simón Bolívar en Ecuador, la Sorbona en París, el Instituto Iberoamericano en Berlín. Sus áreas de interés se centran en el estudio de las relaciones internacionales, como debe de ser, de América Latina en particular, y los actores no gubernamentales. Tiene diversas publicaciones sobre estos temas. Lo más reciente se llama Paradiplomacia como integración vecinal colombo-venezolana, que es de este año. Potencias regionales latinoamericanas, debilitamiento y acomodamiento en su intersección internacional. Elementos históricos, políticos y militares para comprender las relaciones colombiano-venezolanas. La diplomacia digital de Colombia, un estudio de caso centrado en la migración venezolana. Y diplomacia digital, entre la información, legitimación y consulta. Así es de que, por favor, pongan atención y tomen nota para aprovechar la experiencia que tiene la doctora y poder acosarla con preguntas al final de su presentación. Con ustedes, la doctora Ardila. Bueno, profesor David, muchísimas gracias. Voy a pasar allí precisamente para contarles un poco esto que nos corresponde el día de hoy. ¿Me escuchan? Sí. A ver qué tal me funciona esto. Bueno, yo les quiero hablar precisamente a ustedes sobre lo que son unas nuevas diplomacias que han venido surgiendo en América Latina. Son nuevas, lo pongo entre comillas porque de verdad no son tan nuevas, sino que han cogido auge, han cogido fuerza durante los últimos años. Son unas diplomacias mucho más contemporáneas y en la tarde del día de hoy pues quiero que contextualicemos todo esto de acuerdo a lo que está ocurriendo en el sistema internacional, de lo que está ocurriendo en América Latina, y quiero que nos concentremos en la diplomacia científica, en la diplomacia de ciudades y en la diplomacia digital. Pero no son las únicas. Han venido surgiendo también otras diplomacias que me parecen a mí bien interesantes, como la diplomacia económica. Incluso en estos días, el miércoles por la tarde hacíamos un taller con la CAS, con la Konrad Adenauer, y discutíamos el tema de la diplomacia económica en el contexto de las relaciones de México con los Estados Unidos durante la actual administración, o la diplomacia feminista, que también ha venido cogiendo mucha fuerza. Incluso yo veo en los postulados hoy en día de la Escuela Matías Romero de México que están impulsando una diplomacia feminista interesante. De manera que lo que les quiero señalar con esto es que estas no son las únicas. La científica, la de las ciudades y la digital no son las únicas, sino que también hay otras que han venido tomando fuerza. O la diplomacia cultural, en la cual México desde hace muchos años pues ha venido teniendo un impulso tan grande, mostrando su cultura, mostrando su gastronomía, su arte, todo este tipo de cosas. Entonces me parece bien interesante que lo tengamos en cuenta. Pero para comenzar esto, quiero que miremos y quiero que tengamos en cuenta que actualmente hay una serie de cambios, tanto a nivel del sistema internacional como también a nivel de América Latina.
A nivel del sistema internacional, nosotros vemos que sin lugar a dudas hoy en día nosotros transitamos hacia un nuevo orden mundial, un nuevo orden posoccidental que tiene que ver con el declive de Estados Unidos a nivel del escenario mundial y tiene que ver con el auge de China. Pero ahí todo esto se enmarca también dentro de esa guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene consecuencias muy fuertes en América Latina, que tiene consecuencias a nivel del costo de los productos, a nivel del costo de la seguridad alimentaria, los fertilizantes, del gas, del petróleo, de los alimentos, es decir, a nivel de muchas cosas que tiene que ver con la misma crisis del multilateralismo que se ha venido profundizando, con el surgimiento de nuevos sures también dentro de ese nuevo orden post-occidental, con nuevos conceptos de autonomía. Entonces, es decir, esto lo enmarcamos precisamente dentro de esa nueva geopolítica mundial que actualmente tenemos, y que tiene que ver con esa crisis multidimensional, con todo lo que fue la pandemia, que fueron unos años difíciles que vivimos, ¿verdad, profesor David? Eso fue duro y por eso es tan agradable podernos encontrar en congresos como los que hemos tenido últimamente y este congreso en particular de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque es de la mayor importancia. Y pues surgen esos nuevos temas, surgen nuevos instrumentos de política internacional y vemos también que el papel del Estado ha venido variando, es decir, hoy en día, queridos alumnos, no es solamente el Estado westfaliano que predominó durante tanto tiempo y un Estado como actor unitario de las relaciones internacionales, sino que hoy hay el surgimiento de otros actores que cada vez juegan un papel más importante y que inciden en el proceso de toma de decisiones de los países. Y toda esa relación entre lo público y lo privado pues adquiere también gran importancia. Pero también después de mirar esto, lo que nosotros vemos es que cada vez vemos una América Latina más fragmentada y vemos una América Latina en la cual hay diferentes subregiones. Durante muchísimos años a nosotros nos dijeron, y sobre todo por parte de analistas europeos y norteamericanos, que tendía a verse América Latina como si América Latina fuera un todo homogéneo. Y no, eso no es así. En América Latina hay muchas subregiones y con diferentes vulnerabilidades, sensibilidades que son importantes de tener en cuenta. Tenemos un cono sur, por ejemplo, donde se ubica Brasil. Brasil ejerció durante varios años un liderazgo bien importante en materia internacional, lideró todo lo que fue la UNASUR, la Unidad de Naciones Suramericanas, ejercía un gran liderazgo, llegó a ser incluso muchos elementos para ascender como potencia media a nivel internacional, pero hoy en día ha disminuido ese poder de Brasil a nivel internacional durante el gobierno del presidente Bolsonaro. Y el día de ayer también lanzábamos un libro bien interesante que editamos con el profesor Rafael Velázquez, con Oscar Vidarte del Perú y con Alejandro Simonov, que se llama Latin American Foreign Policy, y ahí lo que miramos precisamente es ese cambio entre ideologización, pragmatismo y principismo, y uno de los países, se examinan 9 países latinoamericanos, y uno de los que se examina es Brasil, ¿sí? Y se examina precisamente Brasil en términos del proceso de toma de decisiones, en términos de la falta y la pérdida de posicionamiento de Brasil a nivel internacional. Tuvimos elecciones primarias que quedaron Lula
con una diferencia de 5%, y luego el presidente actual Bolsonaro, y el 30 de octubre habrá una segunda vuelta. Entonces, digamos que esta región del Cono Sur, el liderazgo o el papel de Brasil ahí es importante. Y es una región que, como ustedes bien saben y lo han estudiado, tuvo dictaduras militares muy sangrientas, ¿sí? No más la dictadura de Getúlio Vargas en Brasil, que duró más de 40 años, o como la de Pinochet, por ejemplo, en Chile. Es decir, y podríamos hablar de eso, pero hoy en día es una región que transita hacia la democracia y que ha generado unas diplomacias bien interesantes dentro de todo este contexto de nuevas diplomacias que está impulsando precisamente el presidente Boric actualmente. Entonces tenemos esa región del Cono Sur, tenemos la región andina, que ha sido una región que tradicionalmente estuvo muy polarizada, hoy lo está menos, porque pues fue elegido Castillo en el Perú y fue elegido el presidente Gustavo Petro en Colombia. Entonces, digamos que hace que la región sea un poco más homogénea. Así como el Cono Sur tiene un mecanismo de integración como Mercosur, la Comunidad Andina tiene la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que entre otras cosas el presidente Petro ha querido que se amplíe, es decir, se amplíe, retorne otra vez Venezuela, incluso ingrese Argentina, también Chile con un papel bien activo. Entonces digamos que es una subregión, la región andina, también con sus propias características. Tenemos el Gran Caribe, donde está la Asociación de Estados del Caribe, un convenio constitutivo suscrito el 24 de julio de 1994, y que es bien interesante porque además de estar las islas del Caribe, está México, están todos los países centroamericanos, está Venezuela, está Colombia, Guyana y Surinam. Entonces es bien interesante en ese sentido, pero es una región tremendamente heterogénea, ¿sí? Donde está el Caribe anglófano, que conserva unos vínculos muy estrechos con sus antiguas metrópolis, con Gran Bretaña, con Francia, están los territorios de ultramar de Martinica y Guadalupe, está también Holanda, con Aruba y Curazao, hay diferentes grupos étnicos, hay diferentes religiones, es decir, es una región muy heterogénea. Entonces, digamos que en América Latina tenemos diferentes subregiones y México, en algún sentido, está muy integrado desde el punto de vista comercial y económico, más con el norte por el TEMEC, anterior NAFTA, que con el resto de América Latina, aunque México haga parte de lo que es la Alianza del Pacífico, donde están también Chile, Perú y Colombia. Entonces, digamos que tenemos esto que es bien interesante de tenerlo en cuenta, una América Latina muy fragmentada, una América Latina muy heterogénea, con diferentes vulnerabilidades, con diferentes sensibilidades, sin lugar a dudas, y esos efectos que tendrán ese nuevo sistema internacional y ese reacomodo que se está dando a nivel del sistema internacional dependerá y tendrá diferentes efectos según la subregión a la cual nos estemos refiriendo. De manera que ese es un elemento muy importante de tenerlo en cuenta dentro de todo esto. Otro aspecto que quiero que tengamos en cuenta es que la diplomacia ha venido variando y la diplomacia evoluciona, es decir, la diplomacia evoluciona y se transforma más, y es una de las tesis que yo quiero compartir con ustedes en la tarde del día de hoy. Se transforma en una gobernanza.
es decir, en una gobernanza donde está no solamente el Estado westfaliano, que predominó durante tantos años, el Estado como actor unitario de las relaciones internacionales, sino que también está la sociedad y está el mercado, es decir, el sector empresarial ahí juega un papel muy importante. Entonces evoluciona, hay nuevos temas, sin lugar a dudas, como los que mencionamos hace un rato, de esos nuevos tipos de diplomacia, nuevos temas, nuevos actores y nuevas herramientas, como es, por ejemplo, la diplomacia digital. Y aquí pues tenemos que tener en cuenta que hay diferentes países a nivel de América Latina, así como vimos diferentes subregiones, también hay diferentes tipos de países en América Latina que nos van a llevar a una inserción internacional diferenciada. Y si nosotros vemos lo que son diferentes aportes teóricos que han habido a nivel de las relaciones internacionales y de los diferentes tipos de países, uno ve que muchas veces esos aportes han estado vinculados con la autonomía, la aquiescencia, la dependencia, que es un concepto de esa autonomía y aquiescencia que desarrollaron, por ejemplo, Russell y Tocatlián, y que ha tenido un gran impacto a nivel de América Latina, es decir, y hoy en día vemos una autonomía también distinta, es decir, no es la autonomía relacional con respecto a Estados Unidos, sino que hay una autonomía que tenemos que buscar también respecto a China, por la misma presencia de China en América Latina, más en unos países que en otros, a diferentes velocidades, pero hay una presencia de China sin lugar a dudas. Se habla también, Bertrand Badi, el sociólogo francés que a mí me encanta, de Sciences Po, él habla de países transformacionales, habla de países contestatarios, habla de países hegemónicos, o el mismo Holstein, desde los años 70, nos habla precisamente de otros tipos de países, no alineados, líderes de bloques, balanceadores, satélites. Hey, en el 97 nos habla de países pro-core, anti-core, autónomos, o Gardini en el 2011 nos habla de países ideológicos y pragmáticos, y nosotros, repito, con el libro que lanzamos ayer, hablamos de países con acomodamientos pragmáticos e ideológicos en el escenario internacional, que esto es bien interesante de tenerlo en cuenta, siempre dentro de una vinculación muy estrecha entre lo interno y lo externo, como nos diría Meini. Entonces digamos que esos tipos de países también hay que tenerlos en cuenta. Tenemos por otro lado otros tipos de conceptos que tienen que ver con la diplomacia y con los tipos de países y con esta evolución que se está dando a nivel de la jerarquía de poder internacional y regional. Y el poder pues también ha venido variando, es decir, ha venido variando y los países también han venido variando en términos de su posicionamiento debido a esos nuevos actores, las nuevas diplomacias, y vemos que esa diplomacia y esas nuevas diplomacias que están surgiendo cada vez pues tienen que ver con el poder suave de las relaciones internacionales, con el poder blando, con la capacidad de negociación, el compromiso, la búsqueda de la estabilidad. Y vemos pues la diplomacia como que se relaciona con esto y como una herramienta de uso con un fin determinado en el sistema internacional y como una estrategia también de inserción internacional, que es muy importante. Y la gobernanza, ya les hablé algo de eso, la vemos también como un sistema de reglas que busca cumplir unas metas determinadas, que tiene en cuenta el control, la autoridad, y que ve que la gobernanza del siglo XXI, el Estado va a tener que variar porque tiene atribuciones diferentes y porque se relaciona de manera diferente con la sociedad. Entonces todo esto pues lo tenemos que tener en cuenta. El Estado es menos poderoso,
el Estado tiene que compartir, es como si fuera una cabeza con múltiples vertientes, con múltiples salidas, por decirlo de alguna manera. Entonces todo esto pues lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos, y para enmarcar un poco lo que vamos a ver. Pero dentro de América Latina continuamos viendo que pues Estados Unidos es el principal referente para la política exterior de los países, más para unos que para otros. En el caso mexicano uno ve que más del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a ese país. En el caso de Colombia, por ejemplo, el 30% en el año 2010, pero ha venido disminuyendo bastante, se ha venido dando una diversificación muy grande. Y pues hay una gran presencia de China en todos los países. Muchas veces China trata de hacer un soft balancing, un contrabalanceo hacia los Estados Unidos, y China se ve como una hegemonía suave, con una multipolaridad. Entonces todo esto pues lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también que en América Latina variables como cambio de poder son importantes, cambio de gobierno son importantes, los visitantes de las casas de gobierno, y eso imprime un carácter muy importante a nivel de América Latina. Hoy en día se habla de una segunda ola rosa en América Latina, que es muy distinta a la primera ola rosa donde estuvo Chávez, donde estuvo Lula. Es decir, es completamente distinta porque en ese momento las materias primas tenían un precio muy alto a nivel internacional, era una época de bonanza, y esa nueva izquierda se valió mucho de esa bonanza, de esos altos precios de las materias primas para ejercer un liderazgo, y fue el momento en que se creó el ALBA, que los Kirchner tuvieron un papel tan importante a nivel del sistema internacional, el mismo Daniel Ortega. Pero hoy en día tenemos una nueva izquierda distinta, una nueva izquierda más pragmática, una nueva izquierda más social, pero una nueva izquierda que no es homogénea. Es decir, es muy distinto Manuel López Obrador que Nicolás Maduro, que Gustavo Petro, que Castillo, que Boric. Es decir, es una izquierda distinta y vemos diferentes tipologías. Es decir, yo, por ejemplo, puedo diferenciar varias tipologías a nivel de esa nueva izquierda en América Latina. Por un lado, yo diría que hay una nueva izquierda que sin lugar a dudas es muy populista, y yo ahí calificaría a Castillo del Perú y a Manuel López Obrador de México. Veo una nueva izquierda muy autoritaria, donde incluiría a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega, y veo una nueva izquierda un poco más moderna, un poco más coalicionista, donde ubicaría a Boric y a Petro. Es decir, lo que quiero señalar es que no es homogénea y que es algo que tenemos presente en América Latina, y probablemente si llega un Lula al poder, es un Lula que por un lado tendrá que hacer un poco de concesiones, un poco hacia la derecha, sin lugar a dudas hacia el centro, y no será el mismo Lula I cuando fue ya presidente de Brasil. Entonces digamos que todo esto lo tenemos que tener en cuenta a nivel de lo que se gesta actualmente en América Latina, y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Sin embargo, esta nueva izquierda, y eso también lo hemos estado discutiendo en este Congreso, porque hemos hablado mucho de eso en diferentes mesas y en talleres también que hemos tenido, esa nueva izquierda apunta mucho a una diplomacia presidencialista. Es decir, es una diplomacia presidencialista en la que el jefe de Estado tiene un gran poder y en la que a veces se da cierta crisis y cierto debilitamiento de las instituciones, lo cual es muy grave. Sí,
Entonces, habrá que hacer un seguimiento a ver qué pasa con esa nueva izquierda que tenemos en América Latina. Y por otro lado, vemos en una América Latina que hay una crisis de la integración, es decir, los países no creen en la integración. Los países ven con mucha desconfianza y sienten una gran incertidumbre por todo lo que hemos visto, esos factores externos, esos factores internos a nivel de la política internacional de América Latina, y la integración en América Latina ha estado muy ideologizada. Sí, y entonces eso hace que genere también desconfianza, pero de eso podemos hablar más adelante si a ustedes les interesa. Pero dentro de esa crisis de la integración, vemos que como una ola de esperanza podríamos tener un interregionalismo estratégico, así como por ejemplo la Alianza del Pacífico puede hacer una serie de acuerdos de redes con Mercosur, con ASEAN, que son los países del sudeste asiático, como ustedes saben, con la misma comunidad andina, aunque dentro de la Alianza del Pacífico esté en Perú y Colombia también. Entonces digamos que eso es muy interesante de tenerlo en cuenta, esa asociación de grupos y de redes que potencializa la geoestrategia de algunas regiones en América Latina. Entonces se ve que con esas ampliaciones pues podemos hablar de una ampliación de lo amazónico, de lo del Caribe, de lo de andino, del Pacífico, bien interesante también, que resulta también muy estratégico desde todo punto de vista, porque por el crecimiento de economías que hay en la región del Asia-Pacífico, en países como China, como India, como Japón y como Corea. Entonces digamos que todo esto pues lo tenemos que tener en cuenta precisamente para hablar de esas nuevas diplomacias que están surgiendo, que no son tan nuevas, pero que están surgiendo con fuerza, cogiendo fuerza a nivel de América Latina. Y en primer lugar, pues quiero hablarles de la diplomacia científica. ¿Y qué se entiende por diplomacia científica? Por diplomacia científica se entiende usar la ciencia y sus descubrimientos para fortalecer la diplomacia, desarrollar un nexo institucional entre la comunidad científica frente a temas particulares, es decir, y esta diplomacia científica cogió fuerza a nivel en América Latina, porque ya en Europa la tenía, sí, cogió fuerza a raíz de la pandemia, a raíz de la necesidad de conseguir una serie de vacunas, y ahí tomó mucha fuerza y se dio esa vinculación entre ciencia y diplomacia, sin lugar a dudas. Entonces, eso nos llevó a pensar que pues esa diplomacia científica requiere de la cooperación, lo que fue, por ejemplo, la búsqueda de la vacuna, la consecución de vacunas. Eso requirió de una cooperación muy grande entre los países, que no fue tan fácil. Sí, en América Latina fue muy difícil esa cooperación. Entonces, digamos que lo tenemos que tener en cuenta, porque antes la diplomacia no tenía en cuenta la ciencia, ¿sí?, como la tiene hoy tan presente a nivel de esa necesidad de vinculación entre ciencia y diplomacia. Si nosotros vemos los diferentes estudios que se han hecho o los diferentes enfoques paradigmáticos en materia de diplomacia científica, nosotros vemos tres vertientes que están ahí. Una primera vertiente, que es la ciencia en la diplomacia, en la que la ciencia informa, apoya la toma de decisiones de las políticas exteriores de los países. Es decir, es una primera vertiente, es decir, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer frente al cambio climático? ¿Qué posición se debe tomar en Escazú? ¿Qué posición se debe tomar frente a las vacunas?
¿Qué posición frente a un tema en particular? O, por ejemplo, frente al tema de drogas, pero no frente al tema de drogas en general, sino, por ejemplo, frente a la producción de cannabis con fines medicinales, que es muy, muy importante, ¿sí? Para los dolores de las articulaciones, para la epilepsia, por ejemplo, se ha demostrado que es muy importante. Entonces, es una primera vertiente. Otra, la diplomacia para la ciencia, que busca facilitar la cooperación y la cooperación científica, crear redes de científicos a nivel internacional con un fin de intercambiar información, de construir comunidades científicas. Y ahí, ¿qué hace la diplomacia? Ser un facilitador precisamente para eso. Y una tercera vertiente, que es la ciencia para la diplomacia, en la que se usa también la cooperación científica como mecanismo para estrechar los lazos entre los países. Por ejemplo, todo lo que fue el sistema COVAX en términos de la pandemia podríamos decir que se ubica dentro de este tercer tipo de diplomacia. O, por ejemplo, si la Alianza del Pacífico hubiera hecho algo, o la OEA hubiera hecho algo en ese sentido, podríamos ubicarlo dentro de ese tercer tipo de diplomacia científica. Esta diplomacia científica pues hace parte de un poder blando, de un poder suave de las relaciones internacionales, que es muy, muy importante, sin lugar a dudas, y pues dio lugar, y eso a mí me parece bien interesante, a una diplomacia de la salud. Los internacionalistas no nos habíamos interesado precisamente por los temas de salud, con muy pocas excepciones. Y empezamos a ver que empezó a darse una reflexión en ese sentido que yo creo que es muy valiosa, y que cada vez va a jugar un papel más importante. Entonces, tenemos esa diplomacia científica, y ya les ponía el ejemplo de la diplomacia ambiental, de la diplomacia en materia de salud, que juegan un papel fundamental. Entonces, está esa diplomacia científica. Y ahí tenemos ejemplos bien interesantes. Ustedes ven ahí, por ejemplo, en Brasil han habido casos interesantes, se han hecho cuestiones en el marco de Sao Paulo para la diplomacia de la innovación, muy, muy interesante, que busca integrar mercados precisamente de Brasil con empresas tecnológicas, ¿sí?, con el fin de fomentar la inversión extranjera en investigación y desarrollo. Y pues motivar la diáspora, motivar la migración, precisamente ese talento que hay en ese sentido. Entonces me parece que es muy interesante, que aboga por una mayor cooperación sur-sur. Está la experiencia de Chile, que tiene que ver con un telescopio también, por mencionarles solamente estos ejemplos, que ha sido un proyecto de Atacama, muy interesante, con la participación de organizaciones científicas con la Unión Europea, Chile, Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón y Taiwán, y ha tenido una gran experiencia en cuestiones de astronomía, con este telescopio que forma toda una antena de alta precisión. Entonces me parece que eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero hay un obstáculo muy grande, y es ese bajo presupuesto que tienen los países latinoamericanos en materia de ciencia y tecnología, probablemente con excepción de Brasil, que tiene un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto destinado a la ciencia y la innovación. Y eso hace que, y es como algo muy contradictorio, porque al mismo tiempo que vemos que hay una necesidad de tener esa diplomacia científica, vemos que los países latinoamericanos atraviesan una crisis económica muy profunda, unos índices Gini que dejan mucho que desear, un desarrollo humano muy precario. Entonces, vemos que sí hay como una contradicción, necesitamos mayores avances científicos, pero no le dedicamos
un porcentaje importante del Producto Interno Bruto precisamente a la investigación. Entonces, ahí hay como una contradicción y vemos que los países latinoamericanos invirtieron en el 2021 tan solo el 0.6% y 0.7% en promedio de su Producto Interno Bruto en desarrollo de ciencia y tecnología, en comparación con los países desarrollados que tienen un porcentaje que es entre el 3 y el 4%. Entonces, digamos que eso es muy interesante de tenerlo en cuenta. De manera que se pueden ir animando para ustedes empezar a trabajar en los temas de diplomacia científica. A mí me parece que es algo muy novedoso, ¿sí? Y es algo muy interesante, sin lugar a dudas. Tenemos la paradiplomacia, que la paradiplomacia para ustedes yo creo que es mucho más familiar, porque yo veo que México ha hecho grandes estudios en materia de paradiplomacia. Ayer se hizo el lanzamiento de un libro precisamente acá, que es sobre la paradiplomacia transfronteriza entre México y los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a mirar ahí, quiero contarles un poco el caso de Bogotá, que me parece que es interesante, mirar un poco, bueno, ahorita vemos algo del caso argentino, mexicano, brasilero, en ese sentido. ¿Y cómo vamos a definir la paradiplomacia? La paradiplomacia, precisamente como el involucramiento de los gobiernos subnacionales, todo lo que son las ciudades, las regiones, a nivel internacional. Y muchas veces vemos que esas ciudades y esas regiones pues tienen que ejercer esas labores porque el Estado central, el Estado nacional, no responde a sus propias necesidades. Entonces, ¿qué hacen? Pues desarrollan su propia política internacional. Pero eso depende de la capacidad de liderazgo de los alcaldes, de los regentes, de la capacidad de liderazgo de los gobernadores. Entonces depende mucho de ellos, pero depende y ha dependido también de factores externos que tienen que ver con la globalización, con la interdependencia entre los países, con la búsqueda de imagen, ¿sí? La imagen ciudad, la imagen región es muy importante y los países, por ejemplo, cuando tienen problemas de imagen, ¿sí? Tratan de ejercer una paradiplomacia precisamente para cambiar esa imagen. Y uno ve a nivel de los países, la ciudad universitaria, es decir, la ciudad académica. Podríamos decir que Huatulco es una ciudad académica con una universidad tan grande como esta, que quiere posesionarse. Otras ciudades se quieren posesionar en materia de salud, otras en materia de medio ambiente, ¿sí? Es decir, otros en materia turística. Entonces la imagen ciudad, la imagen región es muy importante en esto de la paradiplomacia, sin lugar a dudas. Muchas veces se logra hacer porque las constituciones lo favorecen, como es el caso de Estados Unidos, el caso de México, el caso de Argentina, el caso de Brasil, pero hay otros países que las constituciones no contemplan eso y pues deben acudir a procesos de descentralización, como es el caso, por ejemplo, de Colombia. Sin embargo, uno aquí se pregunta cuál es el verdadero poder de las ciudades, cuál es el verdadero poder de las regiones, porque es un poder que pues tiene que compartirse de alguna manera también con el gobierno central, aunque tengan una paradiplomacia independiente. Entonces, muchas veces nos preguntamos precisamente eso, cuál es ese espacio de poder que logran tener en términos de la paradiplomacia, y pues a nivel internacional hay ejemplos bien interesantes, por ejemplo en la India, por ejemplo en Bélgica, en Rusia, en España, todo lo que es el País Vasco,
es muy interesante en materia de paradiplomacia. Aquí hay representación del País Vasco, aquí en México. Entonces es muy interesante en ese sentido, pero de todas maneras muchos analistas en estos frentes, como Siraki, que estábamos hablando con el profesor David hace un momento, tienen una visión de que este tema de la paradiplomacia es muy economicista, es decir, los países buscan inversión, los países buscan cooperación, los países buscan en términos de sus regiones y de la paradiplomacia adquirir nuevos recursos. Entonces, esa internacionalización de las ciudades está muy orientada con una visión muy economicista. Sin embargo, lo que fue la pandemia, pues aumentó el rol de las ciudades. Hubo alcaldes que hicieron una labor muy importante y ustedes vieron que de alguna manera el embajador de Francia en la inauguración del Congreso tocaba algunos aspectos en ese sentido. Y la migración también, pues le da una gran visibilidad a la paradiplomacia. Pero como les decía, pues eso varía según la ciudad. Yo, desde mi punto de vista, de acuerdo a los estudios que he hecho sobre ese tema, veo que las ciudades más grandes tienen mayor posibilidad de ejercer una paradiplomacia. Me parece que es mucho más fácil para una ciudad grande. Y depende pues de su representatividad, de su liderazgo, de sus gobernantes, de su voluntad política, de su legitimidad, de su credibilidad, es decir, de una serie de variables bien interesantes en ese sentido. Y vemos que en la paradiplomacia hay diferentes estrategias. Hay estrategias de largo plazo, es decir, que no van a cambiar según el gobernante de turno, que es cuando hay estrategias planificadas, pero hay también otras estrategias muy coyunturales que hacen que la paradiplomacia, que la internacionalización de las ciudades sea muy coyuntural. De todas maneras, pues las ciudades tienen un rol muchas veces muy ambiguo, ambivalente, porque no hay en muchos casos una coordinación entre el gobierno central y la ciudad. Entonces eso también dificulta un poco la situación. A manera de ejemplo, por ejemplo, el caso de Bogotá. Bogotá es una ciudad tremendamente internacionalizada. Con la Constitución del 91 pues tiene un proceso de descentralización interesante, pero no hay esa articulación entre el gobierno central y Bogotá por la misma estrechez del régimen político colombiano. Tiene una marca ciudad muy orientada hacia el desarrollo sostenible, que es bien interesante en ese sentido, y pues la ubicación geográfica de Bogotá la favorece. Sí, Colombia, ustedes saben, es un país andino, es un país amazónico, convertiente hacia el Caribe y el Pacífico, y sobre todo situado al norte de Sudamérica. Entonces los vuelos que vienen de México, que van de México, de Norteamérica, de Europa, de Asia, todos paran ahí, que van para Sudamérica. Entonces eso la ha favorecido. Es un centro de toma de decisiones muy importante, ¿sí? Tiene una gran actividad económica que representa cerca del 25.2% del Producto Interno Bruto de Colombia. Es muy, muy importante. Si uno lo compara con otras ciudades, sin lugar a dudas, y según encuestas del Departamento Nacional de Estadística, el consumo en cultura es muy, muy importante. Se ubica en términos gastronómicos, en términos educativos, de universidades de muy alta calidad. Entonces, digamos que pues, estos son elementos que hay que tener en cuenta. Hace parte de diferentes redes de ciudades que son muy importantes, muchas de ellas vinculadas con el tema ambiental, como el desarrollo estratégico urbano, como el Consejo Internacional para Iniciativas Locales Ambientales, como el Grupo de Liderazgo Climático que ahí ven, como la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas,
como la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante en ese sentido y todo orientado hacia el medio ambiente. Es decir, y desde hace muchos años, eso es una estrategia a largo plazo, no es hoy en día con la alcaldesa Claudia López. Diferentes redes de ciudades, instituciones, temáticas, muchas de ellas orientadas precisamente a la preservación del medio ambiente. Bogotá se ha calificado como la ciudad, una de las ciudades más sostenibles, el uso de la bicicleta, las ciclovías, todo ese tipo de cosas me parece que son bien interesantes de tener en cuenta. Y a nivel de Colombia, por ejemplo, Medellín también ha tenido un proceso de internacionalización muy importante y de manera reciente yo terminé una investigación sobre una ciudad fronteriza con Venezuela que se llama Cúcuta y pues Colombia tuvo cerrada la frontera con Venezuela desde el año 2015, que se acaba de abrir el 26 de septiembre, y de reanudar relaciones diplomáticas entre los dos países. Entonces, la internacionalización en ese caso es muy interesante, sí, porque la paradiplomacia, lo que es el papel de los actores como las cámaras de comercio, los empresarios, los medios de comunicación, las universidades, de lado y lado de la frontera, jugaron un papel importante para llenar ese vacío institucional ante la ausencia de relaciones entre Colombia y Venezuela. Y eso también se ha estudiado y lo ha hecho Raúl Bernal Mesa para el caso de Chile y Bolivia, que es un caso bien interesante de paradiplomacia en ese sentido, que así como en el caso colombiano incluye nuevos temas de política internacional que vale la pena de analizar. Y tenemos ahí también Sao Paulo. El caso de Argentina y el caso de Brasil es bien interesante y les mencionaba así como el de México porque son países federales, entonces es distinto, la misma Constitución lo permite. En el caso de México la Constitución se reformula en Argentina también en la década de los 90 precisamente para brindarle mayor autonomía a las ciudades y las regiones. Eso es muy interesante de tenerlo en cuenta. Tienen estrategias planificadas, se crea, por ejemplo, algo que a mí me parece muy interesante, que es Mercociudades, un ejercicio muy interesante. Y en el caso de Sao Paulo vemos que 12.5 millones de habitantes es una ciudad bastante grande, pues no es el tamaño de Ciudad de México, pero es una ciudad muy importante Sao Paulo, y representa el 32.9% del Producto Interno Bruto, que es muy importante, y el 10.6% del Producto Interno Bruto de Brasil. Tiene una autonomía administrativa muy importante, presupuestal también, busca construir capacidades locales y ejerce un gran liderazgo a nivel de temas de la OEDS también. Entonces, digamos que Sao Paulo ha venido trabajando mucho en eso, busca posesionar a Brasil, tiene un objetivo muy orientado hacia el comercio también, sin lugar a dudas, y hace parte de redes internacionales de ciudades con el fin de incrementar el comercio, que es su principal objetivo, y de atraer inversión extranjera. Es decir, el caso de Sao Paulo es muy interesante en ese sentido. Y les mencionaba yo el tema de las mercociudades, que se constituyen y entran a ser parte de Mercosur, y eso no es nada reciente, eso viene desde 1995 y nace como una propuesta de alcaldes en pro de la integración para desarrollar el intercambio y la cooperación horizontal con un objetivo de buscar cooperación, turismo,
intercambiar información, resolución de conflictos, es decir, muy interesante. ¿Por qué es interesante? Y es lo que quiero que miren, porque lo vinculábamos hace un rato con la crisis de la integración y la falta de confianza de la integración con todos estos cambios que están habiendo. Es interesante porque no es el Estado central ya solamente el que entra a grupos de integración, sino también las ciudades. Y ese es un caso bien interesante, el de Mercociudades que existe, o el de la Comunidad Andina de Naciones, con las zonas también de integración fronteriza, que lo que tienen es, y se han venido dando planes, desarrollos, programas para impulsar de manera conjunta, compartida, coordinada, el desarrollo de las ciudades. Y pues se da con todo el decreto 501, que viene desde el año 2001, tampoco es tan nuevo. Participan también actores sociales, empresarios, trabajadores, diferentes fundaciones a nivel nacional, a nivel local, a nivel birregional, bilateral, transfronterizo, y ahí, por ejemplo, las empresas multinacionales andinas han jugado un papel muy importante. Se constituye toda la red andina de ciudades, acuerdos de cooperación entre la red andina de ciudades y las de Mercociudades del Mercosur, es decir, se junta tanto la comunidad andina como también el Mercosur. Entonces, estos ejemplos que les coloco en materia de paradiplomacia como nuevo tema de esas diplomacias contemporáneas o nuevos temas de la agenda internacional en América Latina resultan tremendamente importantes y atractivos. Esto de la comunidad andina se debilitó un poco por la misma pérdida de legitimidad que ha tenido la CAN, la comunidad andina, pero un esfuerzo muy grande de esa nueva ola rosa de América Latina que les mencionaba hace un rato y un interés de revitalizarla y ampliarla. Entonces tenemos eso que es muy, muy interesante también de que tengamos en cuenta. Y tenemos finalmente un instrumento de política exterior que es la diplomacia digital. A mí me encanta el tema de la diplomacia digital y yo le digo a mis estudiantes, les pregunto, ¿qué hubo? ¿Ustedes tienen Twitter o no? Abramos Twitter. ¿Quiénes tienen aquí Twitter? Claro, buenísimo, y Facebook, y a mí me parece que hay que aprender a manejar eso, pero es una herramienta muy útil, y yo me empecé a interesar por el tema del Twitter a raíz de toda la diplomacia que ejerció Trump por medio del Twitter. Entonces, me parecía tan terrible, profesor, que porque yo trabajé unos años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y yo tengo tanto la parte académica como la parte práctica de la política exterior, y a mí me tocó que los discursos de los jefes de Estado se escribían, se revisaban, los miraba el uno, el otro, entonces yo veía esta diplomacia espontánea de Trump y me parecía aterrador. Sí, eso a mí no me cabía en la cabeza, me traumatizaba. Entonces yo empecé a estudiar la diplomacia digital y me parece que es algo apasionante y muy interesante. Y yo veo la diplomacia digital como un nuevo instrumento de política internacional de los países que ha venido cogiendo fuerza en América Latina, pero que no se ha enfocado en la manera como la podríamos aprovechar. De todas maneras la veo de manera amplia como el uso de la web, las tecnologías de información, las comunicaciones, para alcanzar un objetivo de política exterior. Es una herramienta que permite conectar al gobierno con diferentes actores, pero lo que no ha hecho América Latina
que sí lo ha hecho Gran Bretaña, que lo ha hecho muy bien. Suecia también lo ha hecho. Estados Unidos, Obama llegó al poder también utilizando redes sociales. Es que no hay como una retroalimentación, me explico, que los jefes de Estado, la gente que apoya al jefe de Estado dentro de un ministerio, dentro de una Secretaría de Relaciones Exteriores, tenga en cuenta lo que se dice y haya como una retroalimentación en ese sentido, ¿sí? Que me parece que es lo que falta, porque en América Latina los ministerios, las cancillerías, las secretarías de Relaciones Exteriores solo lo ven como algo para informar, para consultar y legitimar, es decir, no para retroalimentar. Entonces, me parece que han habido ahí fallas. De todas maneras, pues hay diferentes tipos. Está el Big Data, que permite analizar y gestionar los datos y pues clasificar la información. Está todo lo que es Open Data, que tiene que ver con la apertura de los datos, dando acceso público a la información, que eso es muy útil. Está el gobierno abierto, que son las diferentes páginas web que hay de migración, que hay desde la CEPAL, las mismas Naciones Unidas, la OEA, es decir, pasando por muchos medios en ese sentido que podría generar un diálogo más participativo y colaborativo entre los responsables de las políticas exteriores con los ciudadanos. Y está la tecnología blockchain, que es bien interesante. Ahorita estamos en el proceso de publicación de un libro donde uno de los capítulos es precisamente sobre la utilización del blockchain, que incluso lo hace un mexicano. Ese capítulo, Daniel Morales, él vive actualmente en China, trabaja en la Universidad de Zhuhai, pero él es de Guadalajara. Y es bien interesante el capítulo de él. Y esa tecnología blockchain permite el intercambio de información, realizar transacciones que requieran autenticación, confianza utilizada por los gobiernos, y se utiliza mucho como criptomonedas, pero no es solamente eso, de manera que es bien interesante en ese sentido. En América Latina, si ustedes miran ahí, yo escogí esos 3 casos: México, Chile y Brasil, y también más adelante un poco El Salvador. Se utiliza mucho es para eso, lo que les decía, como para informar y para legitimar una serie de acciones, ¿sí? Sus estrategias van orientadas a eso, ¿sí? Brasil es el que más utiliza las redes sociales, sin lugar a dudas, en términos de mayor ampliación: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Pero es bien interesante en ese sentido, y hay jefes de Estado, por ejemplo, Nicolás Maduro es muy activo en eso, o países como China. China es un país que ejerció toda una diplomacia de las mascarillas durante la pandemia, pero que también ha tenido una política que ha sido muy criticada, incluso les han cerrado muchas fuentes dentro del mismo Twitter, muchas cuentas, precisamente por información falsa que han difundido. Entonces, digamos que lo tenemos que tener en cuenta en ese sentido. Tenemos El Salvador ha sido muy activo, el presidente salvadoreño en ese sentido. Él coloca, quita funcionarios, y a él fue elegido por los millennials y por la utilización de las redes sociales. Entonces, yo lo que les quiero señalar con esto es que los gobiernos y las políticas exteriores no podemos ignorar la diplomacia digital, que hay que tenerlo en cuenta. Porque es que, como nos decía NAI, y fíjense, en el 2013 nos decía una diplomacia 3.0 que abraza la sociedad de la información y reconoce el poder de los ciudadanos para comunicarse, relacionarse y establecer conexiones. Eso es muy importante. Las redes sociales y la influencia digital extienden la idea de poder hacia nuevos ámbitos
de relación. Nos lo decía Joseph Nye, que ustedes seguramente pues lo han estudiado muchísimo, y nos lo decían en el 2013, es decir, los medios de información han cambiado, sin lugar a dudas, y la virtualidad influye más cada día. Hay numerosas interacciones entre actores, tanto tradicionales como nuevos, y pues es un canal de comunicación, entendimiento y cooperación muy importante que no podemos ignorar. Entonces yo con estos tres tipos de diplomacia que hemos visto en la tarde del día de hoy, me parece que son novedosos tanto la diplomacia científica como la diplomacia de las ciudades llamada paradiplomacia, como un instrumento que es la diplomacia también digital. Y lo que vemos es que esa diplomacia también se transforma en una gobernanza donde está el Estado, la sociedad y el mercado. Hay nuevos actores, sin lugar a dudas, que se vinculan cada vez más con la diplomacia y que inciden, bien sea en el proceso de toma de decisiones o que inciden por medio de la articulación de las diferentes modalidades que hemos visto en la tarde del día de hoy. Y de todas maneras, pues se avanza en esos liderazgos temáticos, eso lo vamos a ver y seguramente se irá a ver, ustedes le tendrán que hacer seguimiento a los procesos de integración, cómo avanzan con la participación de esos actores, de esos gobiernos subnacionales para fortalecer esas nuevas diplomacias, cómo la diplomacia digital constituye el instrumento más útil precisamente para fomentar una diplomacia moderna que interactúe el Estado con la sociedad. Entonces, digamos que eso es importante que lo tengamos en cuenta y, pues, como hemos visto, hay elementos internos, externos, que inciden, todos los cambios que están ocurriendo a nivel del sistema internacional, de ese nuevo orden posoccidental que hablábamos al principio, de ese carácter bien sea ideológico o coyuntural, de la posibilidad de una diplomacia presidencial ante una nueva izquierda como la estamos viendo en América Latina, teniendo en cuenta esa heterogeneidad de América Latina que también hemos visto y que también se ve al interior de cada uno de los países, y esa tremenda incertidumbre que a pesar de que desarrollemos nuevas formas de diplomacia, pues la vamos a tener en la transición de este nuevo orden mundial. Entonces yo dejaría ahí, no los quiero cansar y pues con muchísimo gusto cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias a la doctora Ardila por su ponencia. Creo que nos ofrece un menú de ideas definitivamente importantes a tomar en cuenta entre el estudiantado de Relaciones Internacionales. Creo que hay una abundancia de temas que serían incluso muy propicios para trabajos de tesis, ¿no? Casi en cada una de las láminas que ella nos presentó y las ideas que fue desglosando, hay material de sobra para que cualquiera que esté interesado en el tema trate de profundizar. Y eso resulta muy relevante porque generalmente nos interesamos más en la mayor parte de los países, pero muy notablemente en México, por temas relacionados con Europa, con nuestra relación frente a Estados Unidos, que con los temas de América Latina. De hecho, de repente hay especialidades separadas en otras facultades donde están estudios latinoamericanos, como si no fueran parte
de las relaciones internacionales. Ahorita que veía yo el último mapa que nos presenta la doctora, me acordé de que tuve la oportunidad de dar un curso sobre el impacto de la globalización en América Latina en Santiago de Chile, en la Universidad Central de Chile, y entonces yo presenté un mapa un poco más completo hacia el norte, en el que estaba México, y uno de los chicos inmediatamente levantó la mano y me dijo: perdone, profesor, ¿por qué pone a México ahí? México no es parte de América Latina. Y me llamó mucho la atención esa observación, ¿no? ¿Cómo que no es parte de América Latina? Bueno, no hemos leído los mismos libros. Y me dice: no, ustedes son América del Norte, ustedes están más vinculados con Norteamérica que con nosotros. Y bueno, algo hay de cierto en esa perspectiva. Finalmente hay un principio interesante sobre la percepción que postulé a principios de este siglo, en el cual señalo que la percepción que tenemos de las cosas es directamente proporcional a la distancia desde la que observamos e inversamente proporcional al tiempo que le dedicamos a la observación. Eso básicamente quiere decir, así en palabras más o menos elegantes, que si ustedes ven de lejos y por poquito tiempo, pues todos los chinos les parecen iguales, ¿no? Y si ustedes le dedican un poquito más de tiempo y se acercan al objeto de estudio, van a ir descubriendo la inmensa cantidad de variantes y de vertientes que hay dentro de un tema. Me parece que el trabajo que nos presenta la doctora refleja con mucha claridad ese problema de la cuestión de la percepción, porque si ustedes han llevado cursos de América Latina donde se presenta un bloque homogéneo, ¿no? Pues se quedan con una idea un poco tergiversada, y si escuchan con atención lo que dijo la doctora, bueno, pues hay una cantidad importante de subtemas, subregiones, subculturas dentro de América Latina que es muy importante tomar en cuenta. Bueno, quedan un par de minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, aprovechen la sapiencia de la doctora. Pues mientras se animan, profesor David Sarkis Ramírez, sí, me parece muy importante todo lo que usted dice, y porque uno muchas veces ve las relaciones internacionales, que es un área del conocimiento que viene mucho desde Estados Unidos, con muchas ideas europeizantes también en torno al Estado-Nación, que por qué no copiamos los procesos de integración como es la integración europea. Sí, es decir, como que queremos copiarlo de otros lados, y América Latina tiene sus propias particularidades. Entonces, el conocimiento situado para nosotros entender, comprender precisamente los temas de relaciones internacionales es muy importante, y hoy en día pues está surgiendo una escuela muy grande de las relaciones internacionales en ese sentido, que dice: no queremos más unos estudios internacionales, unas relaciones internacionales hegemónicas que vengan desde el hegemón o de ciertos países, sino desde el propio sur global. Sí, un conocimiento desde el sur. Eso está cogiendo mucha fuerza. Totalmente, me parece que es algo muy oportuno. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera hacer a la doctora? Adelante, por favor. Buenas tardes. Cuando habló sobre la gobernanza, mencionó que el Estado es menos poderoso cuando se conforma por actores privados. Quisiera preguntarle a quiénes o cuáles son esos actores privados. Es decir, no, el Estado continúa siendo el responsable
principal de las relaciones internacionales, simple y llanamente porque el Estado es el que tiene que rendir cuentas. El Estado es el que tiene que ir a los congresos, a los parlamentos, y entonces les preguntan por qué hicieron tal cosa, por qué están militarizando tanto el país, si es que hay algún proceso de militarización o en cualquier tema, o por qué no protege el medio ambiente, por qué no protege los derechos humanos, qué es lo que está pasando. Los actores no estatales o actores no gubernamentales, y por eso también tenemos que tener en cuenta, es muy importante tu pregunta, cuál es el poder que tienen esos actores no estatales. Y uno ve a nivel de las relaciones internacionales que hay una diplomacia que puede ser colaborativa. Los empresarios, por lo general, tienen una diplomacia muy colaborativa con el Estado, a diferencia de las ONGs, por ejemplo, en materia de derechos humanos, que son muchas veces confrontacionales porque no los tienen en cuenta. Muchas veces tienen que ir a otro país, utilizar lo que se llama una diplomacia de segunda vía, una second track diplomacy, para que el Estado cambie. Entonces, el poder de los actores no estatales varía según el Estado al cual nos estemos refiriendo, pero el sector empresarial tiene un papel muy importante. Hola, buenas tardes, doctora Marta. Le agradezco mucho su presentación y me pareció muy interesante el tema de la diplomacia digital. Y en este sentido, mi pregunta es que si ahora la diplomacia digital sería como una nueva herramienta de poder, especialmente para los actores estatales, que no sé, que a través de esto pues puedan hacer como un movimiento del poder estatal, y que ahora por ende sea necesario para los países de América Latina como que implementar esta medida de la diplomacia digital. Si es como, la pregunta más es eso, de que si es una nueva herramienta de poder para los actores estatales. Claro que sí, es una nueva herramienta de poder para los estados, pero que la sepan utilizar, ¿sí? En eso tiene que haber una estrategia, es decir, no es decirle a los funcionarios de las cancillerías, de los ministerios de Relaciones Exteriores, bueno, vayan y usen, abran todos Twitter, no. Tiene que haber una orientación, porque en los ministerios de Relaciones Exteriores o de Defensa o de Comercio hay también cosas que hay que decirlas de cierta manera, incluso hay aspectos confidenciales, cuando son temas, muchos de ellos, de límites o de seguridad, a veces de crimen transnacional. Entonces, todo eso tiene que haber una capacitación de los funcionarios para que sepan utilizarlo. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de China es muy apasionante en ese sentido. Ellos tienen toda una diplomacia digital muy arraigada, muy especializada según el área geográfica, y por ejemplo, cuando se nombran embajadores hay una capacitación específica sobre la zona geográfica a la cual van y el uso de la diplomacia digital. Sin embargo, pues China, eso es en cuanto al nombramiento de embajadores, pero en cuanto a muchos otros aspectos, China ha exagerado un poco el uso de la diplomacia y ha utilizado ciertos medios que no son los más adecuados en términos de Fox News, de noticias falsas. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad ética de los estados también es muy grande. Es decir, eso es muy, muy, muy grande, y la diplomacia digital ahí la tenemos y va a seguir, la tenemos que aprender a manejar y los gobiernos la tienen que aprender a manejar, aprovechar, porque puede ser un instrumento muy útil para su posicionamiento a nivel internacional, pero hay que tener capacitación para hacerlo adecuadamente. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctora Marta, excelente ponencia. Mi pregunta va dirigida más en sentido de si nos podría hablar de los retos que debe vencer América Latina para lograr el pleno desarrollo
de las nuevas diplomacias de las que nos ha hablado, la científica, la paradiplomacia y la digital? Pues mire, ahí hay muchos retos y no son retos solamente fáciles de manejar, es decir, hay retos externos que tienen que ver con los mismos cambios a nivel del sistema internacional, retos que muchas veces no son fáciles de afrontar por los países, como por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar hace un año la guerra entre Rusia y Ucrania? Eso estaba por fuera de la mente nuestra. O la pandemia, sí. ¿Quién se iba a imaginar la pandemia hace 3, 4 años? Tampoco. Puede que nos diera la gripa, la influenza, que nos diera el dengue, también porque había dengue, también quedaba y pues hay que ponerle cuidado, pero que nos íbamos a imaginar eso. Entonces hay muchos factores que pues no se esperan los países, que generan incertidumbre en ese sentido. Entonces hay muchos retos a nivel externo que no controlamos y a nivel interno también hay muchos retos que tienen que ver con el desarrollo de la economía, que tienen que ver con movimientos sociales también. Es decir, yo lo que quiero decirte en este sentido es que hay una permanente interacción entre lo interno y lo externo, que va a favorecer o no ese surgimiento, ese avance en lo que es la diplomacia científica, lo que es la diplomacia de las ciudades o la paradiplomacia y lo que es la misma diplomacia digital. Pero sí creo que, y yo me imagino que muchos de ustedes, pues no sé, me imagino que muchos de ustedes, por ejemplo, ingresarán a la carrera diplomática, ¿sí? Y ahí van a afrontar muchos retos en ese sentido. ¿Van a ingresar a la carrera diplomática o no? ¿Sí les atrae eso? La carrera diplomática colombiana, mexicana, ha sido muy bien considerada, muy profesionalizada. ¿Alguien más? Pues muchas gracias por su presencia, por su paciencia. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Continuamos con las actividades del Congreso. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y a todos ustedes muchísimas gracias. Y ojalá se animen por estudiar la diplomacia científica, la diplomacia digital, anímense, sí, porque yo veo que en estudios de paradiplomacia sí han hecho, y me imagino que hay tesis en ese sentido, ¿no? Algunas. ¿Y qué tanto en diplomacia digital? No mucho. No mucho, anímense por la diplomacia digital, sí.